Vamos a continuar con la lección número 2, que tiene que ver con la bibliología. Vamos a continuar con este tema tan importante y vamos a ir analizando cada una de estas cosas. Así que vamos a ponerlo. Allí tiene usted la lección 2, es la página 9 de su material. Allí usted puede ver la mayoría de las cosas y puede ayudarse con la materia. Lo primero que vamos a ver es que la Biblia es la palabra de Dios. Y esto es algo muy importante en relación a lo que es la palabra de Dios. Porque cuando hablamos de la Biblia como la palabra de Dios, nosotros estamos hablando acerca de lo que la Biblia hace, acerca de lo que la Biblia dice y acerca de lo que la Biblia significa. Cuando decimos que la Biblia es, estamos hablando que lo que usted tiene allí en su mano es palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. La palabra bibliología viene de dos palabras griegas, biblos y logos. Biblos significa libro y logos significa estudio o tratado. Bibliología es el estudio de la palabra de Dios y es lo que nos enseña lo que Dios nos ha dicho. Y aunque se mencionan algunos como una forma de teología, el término en su sentido básico refiere a la misma escritura. No es en sí un postulado teológico. Estamos hablando precisamente de la Biblia. Cuando hablamos de bibliología, ese es el término teológico para referirse al estudio de la Biblia. Nosotros siempre decimos, es que vamos a un estudio bíblico, vamos a ir al estudio de la Biblia. Bueno, teológicamente nosotros decimos bibliología. La bibliología es el estudio de la palabra de Dios. Es un término que debemos aprender porque en muchos libros va a aparecer muchas veces bibliología, cristología, teología, angeología o angelología, escatología y en fin, un montón de palabras que tienen que ver con el estudio. No se va a decir estudio de, sino que se va a usar el nombre griego para eso. La Biblia, una de las verdades que tiene la Biblia es que la Biblia no contiene ni tampoco imparte y mucho menos se vuelve palabra de Dios. La Biblia afirma que ella es la palabra de Dios. Ella no solo contiene, ella no solo imparte, ella no solo se vuelve, no, ella es. Creamos o no, la aceptemos o no, la practiquemos o no, la Biblia es la palabra de Dios. Esté el mundo en contra y solo uno a favor, o estén todos en contra y nadie a favor, eso no le va a quitar a la Biblia que ella sea la palabra de Dios. Ella es la palabra de Dios. La importancia de que este libro sagrado esté en el lugar adecuado de nuestro corazón es importante porque este libro nunca va a cambiar. Es la palabra infalible de Dios. Asimismo, la Biblia tiene evidencia interna de su divinidad. La evidencia interna se refiere a lo que ella dice de sí misma, es decir, lo que está escrito en su libro, en sus páginas. ¿Qué dice ella acerca de sí misma? Eso es la evidencia interna. Y hay evidencia interna de que ella es palabra de Dios, de que ella es divina o de origen divino. Ella misma afirma ser la palabra de Dios. Hay un ejemplo allí, que es el Salmo 19, del 7 al 11. En su material usted va a ver un montón de versículos. Ese es solamente un ejemplo, pero hay un montón de versículos que se usan para reafirmar que la Biblia es la palabra de Dios. No contiene ni se transforma ni necesita una oración ni la intervención de nada, ni siquiera la intervención del Espíritu Santo para que se haga palabra de Dios. Ella es, porque fue inspirada por Dios, fue inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya no tiene que venir a hacer viable esa palabra. Ella es palabra de Dios. Lo único que tenemos que hacer es creer todo lo que ella dice, porque lo que ella dice todo es verdad. En el Salmo 19, del 7 al 11, podemos leer lo siguiente. Salmos 19, del 7 al 11. Dice la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta. Vea los verbos. No dice la ley de Jehová parece, la ley de Jehová será, la ley de Jehová se vuelve. No, dice la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma o que convierte el alma. El testimonio de Jehová, fiel.
o es fiel. Vamos a poner la 1960 para que usted tenga también allí. Vamos a leer la 1960. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y vea que es interesante, porque el verso 19 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Todo esto es posible porque la palabra de Dios es palabra de Dios. Es lo que ella afirma, es la palabra de Dios. Usted cuando toma la Biblia y la abre, usted no tiene un libro de religión, usted tiene la voz de Dios allí. Ese libro que usted tiene allí es la palabra de Dios. Por eso los judíos anteriormente, para leer la Biblia, se besaban los dedos. Y cuando ellos pasaban las hojas, pasaban una hoja, besaban los dedos. Cada hoja que movían, besaban los dedos. Y cuando terminaban de leerla, se inclinaban y ponían su frente en el libro de Dios. Y ellos hacían una oración dando gracias, porque era un libro maravilloso. Es un libro maravilloso. Los cristianos no tenemos que hacer eso, pero sabemos lo valioso que es y ponemos en práctica lo que Dios dice en su libro, en su palabra. Jesús dice que el Antiguo Testamento no puede dejar de cumplirse. No he venido a abrogar la ley y los profetas, dice en Mateo 5, 17 y 18. No he venido a abrogarla, sino a cumplirla. Porque hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde de la ley pasará hasta que todo se cumpla. La ley del Antiguo Testamento tenía que cumplirse, se cumplió la mayoría en Cristo. Y Cristo va a cumplir lo que todavía falta para cumplir. Porque la ley no puede dejar de cumplirse, es palabra de Dios. No desechemos el Antiguo Testamento, pero no lo estudiemos obviando o ignorando el Nuevo Testamento. Debemos estudiar el Antiguo Testamento para entender, debemos estudiar el Nuevo Testamento para entender el Antiguo Testamento, y debo estudiar el Antiguo Testamento para comprender la base de la cual surge el Nuevo Testamento. Y Dios nos ha pedido a todos estudiar la Biblia de una manera sistemática, secuencial y correcta. Pablo mismo, nuestro apóstol, recuerde que hay 12 apóstoles que fueron dados a las 12 tribus de Israel para las iglesias judías, y esos 12 apóstoles Jesús les prometió estar en el reino, pero a nosotros nos dio un apóstol llamado Pablo. Y Pablo afirma que la escritura del pasado vino mediante revelaciones que ya no se van a repetir, pero quedaron eternamente firmes. Hebreos capítulo 1, observe usted, Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, permítame nada más para, ahora sí. Hebreos capítulo 1, versículo 1, versículos 1 y 2. Dice allí la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Volvemos al versículo 1. Observe la frase, el participio, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres. El habiendo hablado fue que habló una vez para no volverlo a hacer. Pero lo que él dijo tiene connotaciones eternas, nunca pasa. Esa es la idea de la frase habiendo hablado. Lo que Dios dijo en Isaías 53 nunca más lo va a volver a repetir. Pero lo tenemos allí, ¿no es cierto? Y todo lo que él dijo allí va a ser eterno, incluso en el cielo va a estar Isaías 53. Todo lo que escribió el Señor en Daniel 9 o en Zacarías 2 o lo que escribió en Judas, todo eso habiendo hablado, no vuelve a repetirlo. Es constante, pero ya no se vuelve a repetir. Entonces las revelaciones ya se terminaron.
Ya no hay nuevas revelaciones, ni hay nuevos milagros. Hay que tener cuidado con eso. Eso más adelante vamos a ver parte de lo que son las revelaciones, y hay que tener cuidado con eso. Dios no me pide que yo busque revelaciones. Dios me pide que estudie la revelación ya dada, inspirada por el Espíritu Santo, que es la Biblia. Entonces es muy importante que sepamos que Dios habló, pero ya no lo va a volver a hacer. Ya es una sola vez y es algo firme para siempre. Usted no necesita una nueva revelación. Usted necesita la Biblia para vivir como Dios quiere que vivamos. La palabra de Dios es la que nos cambia, y la palabra de Dios es la que nos transforma. Esa palabra maravillosa. Ahora, no solamente hay una evidencia interna, es decir, lo que ella dice de sí misma, también hay una evidencia externa, que es lo que se dice en la historia, lo que se dice en la experiencia y los resultados de la palabra de Dios. Por ejemplo, la Biblia tiene una continuidad. Fue escrita por más de 40 autores en un periodo de más de 1600 años. Imagínense la diferencia que hay entre Moisés y el apóstol Pablo. Es una diferencia de miles de años, son 1600 años. Una diferencia más de eso. Ahora, cada autor es de diferentes clases sociales. En la Biblia hay boyeros, hay agricultores, hay reyes, hay sabios, hay matemáticos, hay médicos, hay astrónomos, no astrólogos, sino astrónomos. Hay también doctores, médicos, hay pescadores, hay contadores como Leví Mateo, hay abogados como el apóstol Pablo y muchos más. Es tan variable todas las clases sociales e intelectuales sobre las cuales se formó la palabra de Dios. Dios no se fijó si era educado o no era educado. Él solo escogió a alguien cuyo corazón estaba dispuesto, y el Señor por medio de él habló. Incluso habían reyes como Salomón. Habían sabios como Daniel. Las culturas eran variadas. Habían judíos, también gentiles de diferentes índoles. Dios escogió muchas culturas. Judíos en el exterior, judíos en la expatriados, judíos en Israel, judíos en el reino de David, judíos esclavizados, en fin, muchas culturas variadas. De allí viene este libro. No fue escrito por una persona, fue escrito por más de 40 autores. Mantiene, que es la parte milagrosa, la Biblia mantiene una continuidad, tiene un pensamiento único desde Génesis hasta Apocalipsis, porque fue inspirado por el Espíritu Santo. No hay forma de poder desligarlos o quitarle una parte a la Biblia sin que afecte a todo su contenido. Ella es un solo pensamiento. Cristo es el centro de todo su mensaje. No ha perdido ni una sola línea de pensamiento. Esa es la evidencia externa, y eso no lo decimos los cristianos solamente. No lo decimos nosotros los bautistas. Eso lo dicen incluso los inconversos, los no creyentes. Incluso un filósofo muy famoso, una persona muy conocida, dijo que era el mejor libro de todos, con un pensamiento único. Pero él no creía en Dios, era ateo. Él dijo eso porque la Biblia, la palabra de Dios, es maravillosa. El Antiguo Testamento es la base de todo el conocimiento doctrinal. Sin Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio no tendríamos la doctrina que tenemos ahora sobre Cristo, sobre la creación, sobre el origen del hombre, sobre quién es Dios, sobre la revelación, la creación, de dónde venimos. Toda la base de la Biblia está en esos primeros 5 libros, como toda la base del Nuevo Testamento está en los primeros 4 libros, que son los Evangelios. Dios siempre ha puesto su revelación de una manera progresiva. Es decir, Él comenzó dando la base principal, que es el Antiguo Testamento, y se fue progresando hasta llegar al Nuevo. Entonces yo tengo que estudiar el Nuevo, que es la revelación para nosotros, para poder entender todo lo anterior del Antiguo Testamento y cómo aplicarlo a mi vida, y que ya no aplica porque Cristo lo cumplió. También la Biblia tiene tipos y antitipos. Un tipo es una figura. Por ejemplo, el santuario es una figura. El antitipo es a la figura que se refiere, o al individuo que se refiere la figura. Es decir, si el santuario es una figura, ¿a quién representa? Hebreos
nos dice que el santuario representa a Cristo, el sumo sacerdote representa a Cristo, el sacrificio del cordero representa a Cristo, la sangre del cordero representa la sangre de Cristo, el maná del cielo representa a Jesucristo, el peregrinar de Israel representa al pueblo de Dios. Todo esto tiene un tipo y un antitipo. Es la manera en que la Biblia se ha revelado y el Espíritu Santo nos ha guiado a entender eso. ¿Lo hemos aprendido nosotros los bautistas solos? No. A través de los siglos, muchos creyentes, amantes de Dios, la mayoría sí bautistas, han dado el conocimiento de estas verdades que tenemos ahora. Gracias a ellos, que dedicados al estudio de la palabra de Dios, ha venido acumulándose ese conocimiento que ahora usted está recibiendo en el seminario. Todos los autores de la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo. Según Primera de Pedro, según lo que dice Pedro, cada creyente que escribió la Biblia fue inspirado. En Primera de Pedro 1:21 fue inspirado, pero el verbo ahí inspirar tiene que ver con guiar. Lo que realmente ha sido inspirado, exhalado de Dios, es la palabra de Dios, como veremos más adelante cuando veamos la doctrina de la inspiración. Ahora bien, a todo esto tenemos también que hay una extensión de la revelación. Es decir, externamente se puede ver una información geográfica exacta. Todo lo que dice la Biblia es verdad y es exacto. No hay un error. Él habla de Egipto, él habla de Etiopía, él habla de Babilonia, y todo lo que describe, los lugares, las zonas, geográficamente existieron, arqueológicamente están comprobadas. Incluye información científica exacta y alguna aún desconocida. Dice cosas de la revelación de Dios que todavía no se han descubierto. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de algo. La información científica exacta. En Job, Dios habla del ciclo del agua. Job fue antes del diluvio, pero allí se habla del ciclo del agua, de la vaporización, de cómo llega a los ríos, llega al mar y de ahí vuelve a las nubes y vuelve a hacer todo el ciclo de vaporización, y el agua está en ese ciclo constante, está revelado allí. Isaías y Mateo, Jesús nuestro Señor, dicen que la tierra es redonda, es ovalada, que no es plana. La tierra es redonda. Lo enseñó Isaías, lo enseñó Jesucristo. ¿Por qué lo negaron después los hombres? No sabemos, porque rechazaron la Biblia, pero ella enseña que la tierra es redonda. La Biblia enseña sobre las Pléyades y el Orión, también enseña sobre la Osa Mayor, y también dice que más allá de todos esos lugares hay una luz cósmica. A veces creemos que solo el sol brilla, pero la Biblia dice que lo primero que Dios creó fue la luz. No dice que el sol fue creado después. ¿Cuándo fue creada la luz cósmica? Ahora, desde el punto de vista científico, por eso se habla de algo desconocido. No es tan fácil poder decirle a alguien eso y se van a burlar incluso y van a decir, ¿cómo que el sol fue creado después? ¿Y qué había al inicio? No, el sol es la base central donde gira la tierra. La Biblia dice que hay una luz cósmica. Hay una luz que ilumina todas las cosas y no necesitamos el sol. Pero Dios creó el sol exclusivamente para la vida en la tierra. La luz cósmica no sabemos de dónde viene, gira por todo el universo. Y aún no han descubierto eso, aunque ya se ha leído de que hay una luz que cubre una energía que pasa por todo el universo. La luz cósmica, la luz que solo Dios creó al inicio. También incluye arquitectura, incluye matemáticas, incluye lenguajes, incluye inventos. Hasta la Biblia menciona cómo se debe pronunciar y escribir el hebreo. La Biblia menciona muchas cosas interesantes que pasan, pero se están enseñando, inventos, máquinas. Él dice que Él es el que da el entendimiento para producir los equipos. Todo lo que existe, todo lo que vemos, todo lo que usamos, todo es origen en Dios, por Dios y para Dios. Él es el que hace todo eso. Ahora, la Biblia externamente también revela su divinidad y la extensión de su revelación, porque hay una influencia maravillosa en la publicación de la Biblia. La Biblia fue el primer libro impreso en una editorial, en una máquina. Y la Biblia es el libro más traducido del mundo.
Y la Biblia es el libro más distribuido del mundo. Y la Biblia es el libro más leído del mundo. Y la Biblia es el libro más conocido del mundo. Y la Biblia es el libro que enseña a la mayoría del mundo. Incluso los musulmanes que rechazan a Jesucristo, incluso los hindúes, ellos tienen porciones de la Biblia porque son parte de sus religiones. La Biblia está en todo lado. Es una revelación completa, no hay excusa. Nadie puede llegar al cielo y decir yo nunca tuve una Biblia. Hay Biblias en todo lado. Y los indígenas, la gente que nunca ha tenido un libro, en sus tradiciones tienen parte de la Biblia. Por ejemplo, en nuestras tribus costarricenses existe la teoría o existen las leyendas de Cibú creando el cielo y la tierra. También hablan de la serpiente que inundó todo el planeta. También eso se enseña en Babilonia, se enseñó en China, se enseñó en todas las culturas. La Biblia, la revelación de la Biblia está incluso en las culturas, en todo lado. Hay una influencia enorme. Muchos lo quieren quitar, pero la historia y las culturas nos dicen que todo lo que la Biblia enseña, incluso los que nunca han leído la Biblia, tienen conocimiento de partes de lo que ella ha dicho, de lo que ella enseña. El contenido de la Biblia es perfecto, es maravilloso. La Biblia cambia el corazón de las personas. No es necesario decir que ella es palabra de Dios a una persona y tratar de convencerla. Lo único que es necesario es presentarle el Evangelio, y ese Evangelio va a transformar la vida de esa persona. La Biblia es la mejor literatura, tiene el mejor lenguaje. La Biblia es alta en lenguaje, es muy educada, nos enseña a crecer en el lenguaje. Ahora han querido cambiar la Biblia y hacer Biblias modernas con un lenguaje más sencillo. Lo que están haciendo es eliminando la maravilla del lenguaje de la palabra de Dios y poder crecer en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, con mejores palabras y una mejor comunicación. La Biblia tiene una autoridad absoluta. Cuando usted habla de la Biblia, la gente la rechaza porque le llega al corazón. La gente no quiere la Biblia porque le afecta en su vida. Porque la Biblia tiene autoridad. Y la Biblia tiene un carácter supremo, es maravillosa. Es un libro de Dios, es un libro maravilloso. Hay gente que nunca la ha leído en su vida, pero cuando usted le muestra la Biblia, se asombra de lo que es ese libro. Es un libro maravilloso, es un libro muy, muy importante en el desarrollo de la humanidad. Ahora bien, dentro de la evidencia externa de la divinidad de la Biblia, y de la extensión de la revelación, podemos ver que incluye información geográfica exacta, ya esto lo vimos. Podemos ver que la Biblia es inspirada por Dios también. La Biblia tiene el conocimiento de Dios, es la voz de Dios. Antes de hablar de la inspiración, vamos a hablar sobre unas teorías de la inspiración. Por lo menos hay 5, pueden haber más, pero estas son las más populares. Se utilizan mucho en muchos círculos cristianos. La teoría de la inspiración, y los cristianos que no conocen mucho de esto se confunden cuando alguien les habla de esto. La primera se llama de la teoría mecánica o de dictado. Ellos dicen que Dios dictó cada palabra de la Biblia. Eso no es cierto. Lo vamos a ver más adelante, pero estas teorías todas están equivocadas. Dios no dictó la Biblia, solamente partes, pero no toda la Biblia. Entonces la Biblia no es un libro dictado, es diferente. Tampoco es una teoría del concepto. La Biblia es palabra de Dios solo si entiendo el concepto. Si no lo entiendo, no. Esta parte de la teoría del concepto ha hecho que la crítica textual llegase a creer que la Biblia le añadieron partes y le echaron a perder partes. Entonces no tenemos una Biblia completa, dicen ellos. Y ahora las Biblias modernas cortan versículos o le quitan partes a los versículos porque ya el traductor hace lo que a su conciencia cree que está bien. Pero nosotros no creemos eso. Por eso la Reina Valera es nuestra Biblia por excelencia y nunca la vamos a dejar. Y si la dejan de producir, de alguna manera lo vamos a hacer. Porque la Reina Valera es la palabra de Dios, tal y como está escrita. Y lo vamos a ver más adelante. Ella es la palabra de Dios. No es una traducción que vamos a tomar a la ligera. Ella es la palabra de Dios. Creemos que allí están las palabras de Dios. La teoría de la inspiración parcial, por ejemplo, eso dice que Dios inspiró algunas cosas, pero no todas. Dios no inspiró todo.
Dios inspiró solo una parte. Tampoco eso es cierto. La teoría de la neortodoxia de la inspiración, eso regularmente lo dijo Karl Barth, Søren Kierkegaard, también lo dijo algunos otros filósofos alemanes o ingleses, que la Biblia había que desmitologizarla, que tenía muchos mitos, que Jesús se adaptó a los mitos, que Jesús hablaba de demonios y posesiones cuando eran enfermedades, Jesús solo se adaptaba a eso, es decir, Jesús era un mentiroso, estaba engañando a la gente, nunca dijo la verdad pura y perfecta, pero Jesús dice que Él no miente, Él siempre ha dicho la verdad. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y si Él dijo que habían demonios es porque es cierto. Si Él dijo que había gente poseída es porque es cierto. Si Jesús dijo que había gente ciega que recibió la vista es porque es cierto. Si Jesús dijo algo tal y como lo dijo, eso es verdad. Las teorías son incorrectas y la teoría de la neortodoxia está diciendo que no todo en la Biblia es palabra de Dios, sino que algunas cosas sí, que otras cosas no lo son. Ahora, cada persona es responsable de lo que cree. Cada una de esas personas es responsable de lo que cree. Y esto es muy importante. Usted va a decidir qué cree y usted va a decidir cómo lo cree. Eso ya es decisión suya. Entonces usted va a saber si debe o no creer lo que la palabra de Dios dice. Ahora bien, también tenemos lo que Jesús dice sobre la palabra de Dios. Pero antes de eso vamos a ver algunos puntos de términos importantes que necesitamos comprender antes de entrar a lo que Jesús decía sobre la palabra de Dios. En primero, hay términos importantes que debemos tener claro. Inspiración verbal. Dios inspiró los verbos, los conceptos, las palabras mismas. Los tildes y las comas están inspiradas. Por eso Él dijo, ni una jota ni un tilde pasarán de la ley. Todo está inspirado. Todo es palabra de Dios. La inspiración es plenaria, es absoluta, es completa, no tiene errores. La Biblia está completa, por eso ella es infalible, ella es inerrable, no tiene errores, no tiene defectos, no tiene omisiones y ella es preservada. No tiene usted una parte de la Biblia, usted tiene la Biblia completa. Usted tiene en su Reina Valera la palabra de Dios completa. Usted no tiene parcialmente la Biblia, usted tiene la Biblia completa. Ahora, también Jesús lo afirmó. Jesús usó muchas veces los conceptos acerca de que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra del Señor. Mateo capítulo 5, versículo 18. Mateo 5, 18, Jesús dice lo siguiente: porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Jesús mismo dijo que la ley no va a pasar, la ley no va a dejar de estar. ¿Por qué? Porque es perfecta, no va a terminar. La palabra de Dios es completa, absoluta. Y Jesús dice, no pasará ni un tilde de la ley. Juan 10:35 también encontramos a Jesús diciendo que la escritura no puede ser quebrantada. No puede faltarle partes, como dicen los críticos textuales. No puede estar incompleta, como dicen los críticos textuales. La palabra de Dios es completa, absolutamente completa. No tiene errores. La Reina Valera es perfecta palabra de Dios. Y hablarán de la traducción, y hablarán de la forma en que se hizo. Pero esos son excusas para poder quitarle autoridad a la palabra de Dios. Nosotros los bautistas creemos que la Biblia no puede ser quebrantada. Ella es perfecta, ella es completa. En Mateo capítulo 1, versículo 22, también encontramos una frase que se dice acerca de la palabra de Dios en relación a Jesucristo. En el verso 22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor, por el profeta que dijo, he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el texto?
que se cumplió literalmente la palabra de Dios cuando nació Jesucristo. Se cumplió absoluta y completamente esa palabra perfecta. Y eso es lo que nos enseña la Biblia. Y es lo que Jesús enseña. Hay más pasajes allí que usted puede ver y leer por sí mismo de cómo Dios mismo afirma que su palabra es perfecta y completa y que va a ser preservada hasta el final. No va a cambiar. No vamos a tener una palabra mutilada ni deficiente. Es completamente la palabra de Dios. No es la King James solamente la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios para los de habla inglesa. Para los de habla española tenemos la Reina Valera. Y usted no tiene que adaptarla a la King James. Ni tampoco la King James se tiene que adaptar a la Reina Valera. La Biblia ha sido dada a cada pueblo. Y las variantes que pueden haber son tan mínimas y significan distinto en el lenguaje que han sido dadas con un propósito específico. Y por eso Dios nos ha dado una palabra maravillosa, la Reina Valera. Sí, los escritos originales son la palabra inspirada. Los escritos originales son la palabra dada. Pero las copias siguen siendo palabra de Dios. Siguen siendo la verdad de Dios sin cambio. Y cada Biblia que ha sido traducida de esas copias bizantinas son la verdadera palabra de Dios para su pueblo. Asimismo, Jesús afirmó la inspiración del Nuevo Testamento en muchas ocasiones. Usted tiene los pasajes: Juan 16, 12 al 13, Mateo 28, 19, Lucas 10, 22 al 23, Lucas 16, 16 y Juan 13, 19. Allí se habla de cómo Jesús afirmó y confirmó que el Nuevo Testamento también era inspirado e iba a ser dado por obra del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículo 12, encontramos quizás una de las afirmaciones más importantes sobre el Nuevo Testamento. Él dice: aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre mío es, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Un poquito y no me veréis, y otra vez un poquito y me veréis, porque yo voy al Padre. ¿Qué estaba diciendo Jesús con esto? Que Él iba a escribir el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo iba a escribir el Nuevo Testamento por medio de sus apóstoles. Y está prometiendo que iban a ser inspirados. Y es lo que tenemos en nuestras Biblias, es lo que tenemos en nuestros escritos sagrados. Tenemos las palabras de Dios inspiradas por el Espíritu Santo. Pero también hubieron otros testimonios de que el Nuevo Testamento ha sido confirmado y ha sido dado por Dios. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 18, encontramos al apóstol Pablo diciendo lo siguiente: porque la Escritura dice, no embozarás al buey que trilla, y digno es el obrero de su jornal. Observe que él dice, porque la Escritura dice. Él está hablando acerca de la Escritura, acerca de la verdad de lo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento. Ese testimonio está en Deuteronomio 25:4, Lucas 17. Se está hablando de que el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Y se habla también de que el Nuevo Testamento es palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 al 16. Dice lo siguiente: y tened por salud o por salvación la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, está hablando del Espíritu Santo, que le ha dado a él, os ha escrito también, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, observe la última frase, como también las otras escrituras para perdición de sí mismos. Las otras escrituras. ¿Cuáles son estas otras escrituras? El Antiguo Testamento. Él está comparando las epístolas de Pablo con el Antiguo Testamento y le está dando el mismo valor doctrinal a los escritos del Nuevo Testamento. Él está haciendo eso. El apóstol Pablo tiene la misma autoridad que el Antiguo Testamento. Obviamente que eso aplica a todo el Nuevo Testamento. Usted no tiene una Biblia mutilada.
Usted tiene la Biblia completa si tiene una Reina Valera, que es la palabra de Dios. También podemos ver que el Nuevo Testamento sigue confirmando una y otra vez de que ella es palabra de Dios. El Nuevo Testamento lo sigue confirmando, lo sigue diciendo. Segunda de Timoteo 3, 15 al 16, muy conocido: toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar y redarguir. Segunda de Pedro 1, 21, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. También lo dice Éxodo 20, del 1 al 17, estas palabras son de Jehová, dando la ley. Génesis 1, 3, y dijo Dios. Todos son las palabras de Dios. Es Dios hablando. Y la Biblia confirma que es la inspiración de Él, no solo el Nuevo Testamento, toda la Biblia confirma que ella es palabra de Dios. Y esto es muy, muy importante en nuestra fe cristiana, en nuestra fe bautista, de lo que es la Biblia, de lo que es la palabra de Dios. Por último, vamos a considerar, vamos a tener consideraciones de cualidad. Hay algunas dificultades que son propias de la Biblia y a veces nosotros creemos que están equivocadas la Biblia. Por ejemplo, parece que se contradice a sí misma. Ahí tenemos dos ejemplos. El primer ejemplo es que se narra la misma historia, pero se dice que en un pasaje que uno es un ciego y en el otro pasaje se dice que son dos ciegos. Y pareciera que indican algo diferente. Pero en el incidente que se habla de Mateo 20:30, Marcos 10:46 y Lucas 18:35, parece haber ocurrido en otra parte fuera de Jericó. Es decir, hay dos eventos. Y se mencionan también en Marcos 10:46, Lucas 19:1, que habla sobre un evento ocurrido fuera de Jericó. Estas diferencias es cuando nosotros podemos ver que hay dos narrativas parecidas y a veces se confunden, o bien es la misma pero se enfatiza solo una cosa. Puede ser que se enfatiza solo al ciego que hablaba, o bien se enfatiza a los dos en otro lado, o bien eran dos narrativas distintas. Lo que tenemos que entender es que la Biblia no se equivoca. Cuando no entendemos algo es porque no hemos percibido o entendido algo del contexto. Si empezamos a investigar, surgirá la claridad de las cosas. Estas cosas las vamos a explicar con más detalle después. Para concluir, usted tiene varias tareas que hacer en el manual del seminario y usted puede cumplirlas haciéndolo. Vamos a quedar con la lección número 2, que es la lección de la bibliología, y la próxima semana vamos a continuar con la lección número 3. Usted debe leerse todas las lecciones 1 y 2 de su libro y hacer el trabajo requerido. Así que Dios me lo bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado en estas dos lecciones. Que el Señor sea glorificado y que su palabra corra y ésta sea glorificada.